Éxodo capítulo 33, desde versículo 18 al 23. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Él entonces dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Hasta ahí vamos a orar. Padre celestial, a través de Jesús, una vez más recurrimos a su santa y divina presencia, reconociendo que somos pecadores miserables, que necesitamos cada día de usted. Pedimos que usted nos dé una porción de su gracia para poder ser edificado a través de la exposición de la palabra, que te dirija cada palabra, que sea expuesta con fidelidad, que su iglesia sea edificada y que nos volvamos a usted cada día más, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Que usted reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 33. Versículos 18, desde el 18 al 23. Para poder entender este capítulo 33 y la porción que acabamos de leer, tenemos que comprender el contexto, y para eso tenemos que volver o recapitular lo que venía aconteciendo anteriormente o antes de este capítulo 33. Al final del capítulo 31 y en todo el capítulo 32 del libro de Éxodo, podemos ver el pecado de idolatría del pueblo de Israel, aquel becerro de oro. El contexto es el siguiente: Moisés está arriba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. El pueblo impaciente, porque Moisés ya había demorado varios días. Recordemos que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Entonces el pueblo pide a Aarón, un dios, hacer un becerro. Entonces ahí juntan todo el oro que tenían y hacen un becerro para adorar. Y en el capítulo 33 continúa esta historia y vemos las consecuencias del pecado de idolatría. O sea, Moisés desciende, Dios lo envía a descender y les dice lo que el pueblo estaba haciendo. Y al inicio del capítulo 33, el pueblo recibe las consecuencias de este pecado, idolatría. ¿Cuál era la consecuencia? Que Dios no iría con ellos. Ya no iría la nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche, sino que Dios enviaría delante del pueblo un ángel. Y no iría el propio Dios con ellos. Y debemos recordar todo lo que Dios ya había hecho. Ya había abierto el mar rojo, ya los había sustentado con el maná, con las codornices y una serie de milagros que el Señor había hecho. Entonces ya solo había un ángel. Entonces el pueblo, al oír esto, que Dios no iría con ellos, enviaría un mensajero de él solamente. El pueblo se arrepiente. El pueblo se arrepiente. Y al ver Moisés el arrepentimiento del pueblo y la determinación que Dios había ya decretado, Moisés intercede
por el pueblo de Israel ante Dios. Y esta oración la encontramos aquí en el capítulo 33. Entonces, la causa de la oración de Moisés es la intercesión por el pueblo, por el pecado del pueblo, el cual se había arrepentido al ver estas consecuencias que había traído levantar un becerro de oro y adorarlo. Idolatría. Entonces Moisés comienza en este capítulo 33 a orar. Y su oración era cada vez más profunda. Él comenzó de menos a más. Entonces cuando vemos aquí los versículos 18 al 23, ya era lo más profundo que Moisés estaba orando. Una oración bien profunda. Y la porción que acabamos de leer habla sobre la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Vimos el contexto de Moisés, pecado, idolatría. Y el contexto de Moisés no es muy distinto a nuestro contexto. No es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global o a nivel nacional. Y justo estamos en estos días donde se conmemora un año más, 503 años de la Reforma Protestante, de que Martín Lutero clava las 95 tesis en la entrada de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y así como en los tiempos de Lutero, así como en el tiempo de Moisés, necesitamos de una reforma. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos colocar nuestra mirada en lo eterno. Enfocarnos en lo eterno. Es decir, en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. Y yo he titulado esta predicación, va a ser muy redundante, pero la he titulado La búsqueda de Dios. Entonces, Dios en su palabra nos llama continuamente a buscarle. Si nosotros comenzamos a leer sistemáticamente las escrituras de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar un sinnúmero de exhortaciones que nos instan, que nos llaman, que captan nuestra atención para buscar a Dios, buscarle a Él. Y Primera de Crónicas es uno de estos pasajes que nos llaman a buscar a Dios. Capítulo 16, versículo 11 dice así: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Hay otra versión que dice así: refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Y hay otra versión más que lo dice de la siguiente forma: buscad a Yahweh y su fuerza, y tras su rostro sin descanso. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 es el rey David quien está escribiendo, y que también esta misma porción se encuentra en un salmo. Está escribiendo una adoración al Señor. Dentro de esa adoración, él da esta palabra: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Aquí David, cuando dice buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, él está diciendo buscar a Dios conforme a su palabra. Busquen a Dios conforme a su palabra. ¿Por qué razón David dice esto? Buscar a Jehová, buscar su rostro continuamente, y su intención es que busquemos a Dios conforme a su palabra. Porque él, en este contexto, estaba trayendo por segunda vez el arca.
Era su segundo intento y ya lo logra. Nosotros vemos todo el relato de Crónicas y vemos cómo él logra traer en una segunda instancia el arca que había sido cautiva por los filisteos. La logra traer a Jerusalén en una segunda vez. Pero él dice buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Busquen al Señor conforme a su palabra. Háganlo conforme a lo que Él estableció en su ley. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo intenté traer el arca, yo no lo hice conforme a la ley. Yo me guié por mi emoción, por mi fervor, por mi alegría, por mi contentamiento. ¿Y qué pasó? Yo coloqué a hombres que no eran del linaje de Leví, que no eran levitas, no eran sacerdotes tampoco, para traer el arca. Y de repente el buey que llevaba el arca tropieza y el arca va a caer y uno de los hombres va y la recoge para que no caiga, la toma. Dios lo mata ahí en el instante. ¿Por qué razón? Porque no estaban buscando a Dios conforme a la palabra. Eran solamente los sacerdotes y los levitas que debían realizar la labor de llevar el arca o poder tocar el arca. Entonces David dice así: busquen al Señor, búsquenle con fervor, búsquenle sin descanso, busquen la presencia de Dios, pero conforme la palabra del Señor. Conforme la palabra del Señor. Y aquí, en Éxodo capítulo 33, encontramos algunos principios para buscar a Dios. Y responderemos a las preguntas como ¿dónde y cómo buscar a Dios? ¿Dónde y cómo buscar a Dios? Vamos al versículo 18. Primero, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés hablando aquí. La palabra gloria viene del hebreo kavod, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Eso significa aquí la palabra gloria, que es la palabra hebrea kavod. Moisés deseaba ver la esencia de Dios sin ningún velo. ¡Qué osadía de Moisés! Moisés estaba pidiendo que Dios se revelase a él en todo su ser, con todas sus cualidades. Comprender completamente a Dios. Luego en el desenlace veremos la respuesta de Dios a esta petición. Y esa era la petición de Moisés. Moisés aprovechó el momento. Él comenzó intercediendo por el pueblo. Tiene una instancia, luego una segunda instancia y luego al final termina pidiendo algo a Dios. O sea, Dios, quiero conocerte. Dios, quiero saber quién eres. Quiero conocerte lo más profundo que el ser humano pueda conocerte. Esa es la petición de Moisés. Entonces vemos aquí Moisés realizando una petición a Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés aquí? Primer principio para la búsqueda de Dios. ¿Cómo y cuándo buscar a Dios? En oración. Moisés estaba aquí orando. Moisés estaba orando. Entonces, la oración es un medio para buscar a Dios. Para buscar a Dios. Y cuando hablamos de hombres o mujeres de oración en las Escrituras, pensamos inmediatamente en Moisés. Pensamos en Pablo. Pensamos en los profetas Ezequiel, Isaías, Oseas, Joel, Amós. Pensamos en Elías. ¿Cómo no recordar
a Elías. Y la Biblia nos dice con respecto a este tipo de hombres que buscaron al Señor. Así nos dice en Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Y específicamente nos habla aquí de el profeta Elías. Dice lo siguiente Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. O sea, estos hombres que nosotros vemos en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, eran hombres semejantes a nosotros. Es como dice Paul David Watcher. No existen grandes hombres de Dios, sino hombres diminutos, miserables, común y corriente, usados por un Dios grande. Grande. Entonces, y vemos a estos hombres común y corriente, siendo usados de forma magnífica de Dios, teniendo un conocimiento profundo de quién Dios era. ¿Cómo lo adquirieron? Orando. En la oración. Y no estamos hablando aquí de una oración litúrgica. No estamos orando una oración que hacemos 15, 20 minutos cuando vamos a la iglesia, media hora en el culto. No. No estamos orando una oración rápida, cotidiana, que a veces por el tiempo hace, 20 minutos, media hora. No. Cuando vemos aquí a Moisés, vemos que él va de menos a más. Llega a un nivel de oración profundo. Oración profunda. Y tal era la oración de estos hombres que aquí Santiago dice que Elías oró a Dios fervientemente. ¿Me entienden? No es cualquier oración ferviente. Y oró para que no lloviese. Y no llovió durante 3 años y medio. El poder de la oración. Luego él oró. El cielo dio lluvia nuevamente. O sea, la oración, mi hermano. Buscar a Dios en la oración. Leonard Ravenhill decía lo siguiente. A la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Respondemos, ¿dónde ha estado siempre? En su trono. Pero, ¿dónde están los Elías de Dios? O sea, en los días actuales, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo soberano, eterno, suficiente, absoluto. Y a través de su palabra Él nos muestra que Él está dispuesto y se da a conocer a los hombres. Pero, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están esos hombres que van buscando a Dios en oración? Que aprovechan una instancia, está intercediendo, está orando por una situación específica. De repente ve una oportunidad para buscar a Dios simplemente. Pedir conocer a Dios. Y la aprovecha. Y pide. Este mismo predicador, Leonard Ravenhill, dice lo siguiente. Sabemos que Elías es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero, ¡ay! Nosotros no somos hombres de oración como él lo fue. Y ahí la exhortación de este hombre. Esa es la diferencia. La diferencia es que somos igual que Elías, semejante a pasiones que todos tenemos, a las nuestras. Debilidades, pecados, fallas. Usted ve en Moisés, encuentra pecado. Ve Elías, encuentra pecado. Pablo encuentra. De alguna u otra forma, la Biblia no se preocupa de ocultarlo. Nos muestra. ¿Para qué? Para que sepamos que son igual a nosotros. Y que Dios es el mismo. El mismo Dios de Elías es nuestro Dios.
Pero la gran diferencia es que Elías, Moisés, Pablo, Esteban, Pedro, Juan el Bautista, y ahí vamos agregando, Ruth, Débora, Esther, eran hombres y mujeres de oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted conoció a un hombre o una mujer de oración? Un hombre, una mujer que pasaba o tenía experiencia de haber pasado madrugadas de oración con Dios, buscando. Y no pidiendo algo a Dios, buscando, así como Moisés, simplemente queriendo conocer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con una persona así? ¿Cuándo fue la última vez que oyó un testimonio de un hermano que buscaba a Dios? ¿Cuándo? Y ahí vemos la realidad. Nosotros no somos hombres de oración como lo fue él, Elías. Esa es la única gran diferencia. Entonces, ¿por qué no somos hombres ni mujeres de oración como ellos? Porque somos demasiado autosuficientes. Nosotros creemos y nos autoengañamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Somos demasiado autosuficientes. Cuando no oramos, no es que no oramos porque somos débiles. No oramos porque estamos diciendo, Dios, somos autosuficientes y no necesitamos de ti. Podemos hacer las cosas a nuestra manera. Podemos realizar nuestros planes con nuestra propia fuerza. Por eso que no oramos. No es porque somos débiles. Estos hombres, dice aquí, vea lo que muestra la Escritura, eran hombres semejantes, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, eran hombres débiles y que Dios les hizo ver su debilidad. Por eso oraban. Reconocieron que no eran autosuficientes. Reconocieron que eran dependientes de Dios. Dependientes de nuestro Señor. Y nosotros estamos en un contexto bien denso a nivel global y nacional, donde ser cristiano o tener una posición diferente a la que tiene la mayoría, podemos ser discriminados. Vamos a ser tildados de homofóbicos, que nos quedamos en el pasado, que hay que evolucionar, hay que unirse a este cambio. Y la mayoría de los creyentes no somos capaces, me incluyo, de poder alzar la voz y decir, no, yo pienso diferente. Yo sé que algunos lo están haciendo, pero la gran mayoría no, porque tienen miedo. Yo pienso diferente, yo tengo una cosmovisión bíblica. Y la Biblia dice así, Dios determina lo que es correcto y lo que es errado, y no nuestra cultura depravada, inmoral, perversa. Y alza la voz. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque no somos hombres ni mujeres de oración. Es por eso. Elías se levanta en un contexto semejante al nuestro, donde la adoración nacional era a Baal. Y él se levantó y dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Y él desafía a los profetas de Baal. Pero Elías no calla. Elías se levanta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuerza de Elías? La fuerza de Elías proviene del Señor. ¿Y dónde se fortalecía? En la oración. Y aquí Leonard Ravenhill dice lo siguiente, y grábese esto, mi hermano. Un hombre de oración, aunque esté solo, es mayoría con Dios. Es mayoría con Dios. No importan las multitudes, no importan los porcentajes, no importa si esta masa corrupta que estamos viviendo hoy en día va hacia el norte. Si Dios dice que hay que ir hacia el sur, nosotros vamos hacia el sur. Vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente. La Biblia es contracultural. Susana Spurgeon, que a ella decía lo siguiente:
No tenemos que adaptar la Biblia a la cultura, sino que la cultura se tiene que someter a la Biblia. Hombres y mujeres de oración solamente son los que van a marcar este periodo de tiempo, los que Dios va a usar. Hombres y mujeres de oración. Y la oración, como nosotros hemos estudiado muchas veces acá y lo hemos hablado, la oración no es un monólogo. La oración es diálogo. O sea, cuando yo estoy orando, no estoy hablando solamente yo. Estoy hablando con Dios. Mientras yo estoy orando, Dios está oyendo. Y Dios comienza a responder. Eso es lo que decía Spurgeon. Oración no es monólogo, sino diálogo. Diálogo. La oración es poderosa. La oración no tiene límite. Ella quebranta barreras, cruza mares, traspasa continentes y nos traslada a otra dimensión llamada eternidad. Todo eso ocurre, puede ocurrir cuando usted ora. La oración no tiene límite, no se limita a nada, no se limita a un espacio físico. Usted está aquí en Chile ahora y puede estar orando por personas que están al otro lado del mundo. Y la oración será respondida a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque no hay barrera, no hay límites para la oración. Donde nosotros no podemos llegar físicamente, nuestras oraciones sí pueden llegar. Donde nosotros no podemos solucionar muchas veces problemas, crisis y nos vemos impotentes ante determinadas situaciones, la oración, Dios por medio de la oración puede solucionarlo. Él llega, atiende las cosas que nosotros no podemos hacer humanamente. Él lo hace a través de la oración. Y Moisés aquí estaba orando simplemente para conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cuándo fue que usted realizó una oración simplemente para conocer a Dios? Dios, quiero conocerte más. Dios, quiero conocerte más, la oración. En mayor profundidad. Quiero saber quién tú eres. ¿Cuándo fue? ¿O cuándo oyó a alguien que oró, se hincó para orar? Simplemente porque quería más de Dios. Quiero conocerte a ti. Quiero asemejarme a ti. Lo que yo oigo, lo que yo leo de ti, Señor, quiero que se haga realidad en mí. ¿Cuándo? Lamentablemente no oímos eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a reducir la oración a petición. Yo sé que hay una parte de la oración que es petición, pero es una parte. No es todo lo que es la oración. Entonces, ¿dónde podemos buscar a Dios? En la oración. En la oración. Aquí vemos a Moisés buscando a Dios en oración. Te ruego que me muestres tu gloria. Esa era la oración de Moisés. Los versículos continúan. Versículo 19, del 19 al 20, dice así. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios responde aquí a la oración de Moisés, pero Dios coloca límites. Moisés no podría ver el rostro de Dios y seguir con vida. Dios deja claro que Él se muestra a sí mismo a quien Él quiere. A quien Él quiere. Entonces, la oración de Moisés fue osada, o sea, pidió conocer a Dios en la magnitud de su esencia. Dios le permite conocer, pero con ciertas limitaciones. Entonces, la respuesta a Moisés, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la respuesta a Moisés? Viene de la boca de Dios. Fue transmitida mediante palabras.
Es decir, aquí encontramos el segundo ítem de cómo, dónde buscar a Dios, en la palabra de Dios, en su palabra, en su palabra. Y aquí nuevamente recordamos a David, que él dice buscar a Dios, buscar su rostro continuamente. Entonces ese buscar de David era buscar conforme a la palabra de Dios. ¿Y dónde ellos debían buscarle? ¿Dónde debían ir para recibir las instrucciones de cómo debían traer el arca desde los filisteos hacia Jerusalén? A la ley, a la palabra de Dios. Y aquí Dios está hablando con Moisés, nuevamente haciendo énfasis. La palabra. Segunda de Timoteo 2:16 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Entonces, ¿dónde más podemos buscar a Dios? En su palabra. Todo lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo está registrado en su palabra. La Biblia muestra quién es Dios, lo cual Moisés estaba buscando, pero ahora está registrado aquí, en la Biblia. En la Biblia. Podemos ver. El libro de Salmo contiene más del 80% de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son características, propiedades que nos muestran quién es Dios. Y los atributos se conocen por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Entonces, ¿dónde más debemos buscar a Dios? En su palabra. Cuando hablamos de buscar a Dios en oración, no estoy hablando de buscar a Dios de una forma mística, nuevas revelaciones, no. Es que lo que leemos, meditamos, aprendemos, oímos de Él, lo vamos a profundizar en la oración. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos siga abriendo el entendimiento para conocerle. Porque para poder conocer la soledad de Dios, se necesita la ayuda y el auxilio de su Espíritu Santo. Para poder conocer o poder entender la Trinidad, se necesita mucha ayuda de su Santo Espíritu. Para poder entender o conocer atributos como la eternidad de Dios, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, o poder entender la conocibilidad de Dios y la comprensibilidad de Dios, se necesita orar mucho. Leer, estudiar, claro, pero al mismo tiempo orar a Dios para poder conocer, así como obviamente vamos a tener limitaciones semejantes a las que tuvo Moisés, pero para poder conocerle a Dios en su palabra. En su palabra, y como leía, aquí toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las escrituras son suficientes, ellas muestran quién Dios es. Ellas muestran cómo hay que buscarle, cómo hay que adorarle. Ellas muestran. Cuando estábamos recién, hace unos minutos iniciando, yo recordaba 503 años de la Reforma se cumplen hoy. Y uno de los principios fundamentales de la Reforma protestante era el siguiente: sola Escritura, solo la palabra de Dios. Ese mismo principio se mantiene, a pesar de que está siendo atacado por muchos en nuestra era contemporánea, pero ese mismo principio se mantiene. Todo lo que Dios quiso dar a conocer de sí está en su palabra. Todo. ¿Quiere aprender quién Dios es? Está en su palabra. Está en su palabra.
¿Quién Dios es? Está en su palabra. ¿Quién es Cristo? Está en su palabra. ¿Cómo buscar a Dios? Está en su palabra. ¿Cómo orar? Está en su palabra. ¿Cómo ser salvo? Está en su palabra. ¿A través de qué medio podemos ser salvos? Está en su palabra. ¿Qué? La Biblia. Entonces, ¿dónde buscar a Dios? En su palabra. O sea, estoy hablando de lectura, meditación, reflexión de las Escrituras diariamente. Meditando en su palabra. Adentrándose en este libro santo. Profundizando aquellas verdades divinas que Dios ya dejó reveladas en su palabra. Poder comprender más. Crecer en gracia y en conocimiento. ¿Para qué? Amar a Dios. Búsqueda. Entonces la palabra del Señor, fundamental. Fundamental. Yo no estoy hablando aquí la palabra de Dios para usarlo como amuleto o como simplemente tomándola para predicar un día a la semana, no. Estoy hablando de la palabra de Dios, meditándola, reflexionándola, leyéndola, orándola. ¿Para qué? Buscar a Dios. Es lo que hacía Moisés. Entonces, vamos a buscar a Dios en su palabra. Versículos 21 al 22 dice así. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Peña, acantilado de piedras. Eso es lo que significa peña. Y la hendidura era una abertura, una fisura, un escondite. O sea, era un lugar, un espacio dentro de ese acantilado, dentro de esas piedras, donde alguien se podía introducir, esconder. Y cuando vemos en estas figuras, piedra, que vemos cuando vemos todo el relato del libro de Éxodo, habla o nos relata que el pueblo de Israel bebió agua desde una peña. Bebe agua que es expulsada de una peña. Luego aquí también se habla de una peña, de una roca, de un lugar. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo. Entonces, cuando vemos a veces estas figuras, debemos entenderlas a la luz de la historia de la redención, a la luz de todo el consejo de Dios. Entonces, aquí esto tipifica a Cristo. Moisés, ¿cómo vas a poder ver a Dios? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Aquella roca era símbolo de Cristo. Todo lo que podemos conocer de Dios se encuentra en Cristo. Y estando en Él solamente podemos conocer a Dios. A Dios. Entonces, podemos conocer a Dios a través de Cristo. ¿De quién era Cristo? Cristo reflejaba quién era Dios. Juan capítulo 1 versículo 18 dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús. Jesús. Colosenses 2, 9 y 10 dice así. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, escuche, el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo. Todo lo que nosotros podemos conocer de Dios se encuentra en Cristo. En Cristo. No podemos conocer a Dios sin Cristo. Cristo es el centro de la historia de la redención. Entonces, hermanos, debemos ver a Cristo en la palabra de Dios. ¿Quién era Él? ¿Cómo actuaba? Conozcámosles a través de los evangelios. Analice los evangelios, medite en ellos. Vea cómo Cristo actuaba. Vea cómo Cristo trataba a las mujeres. Vea cómo Cristo trataba a los necesitados. Vea cómo Cristo perdonaba pecados. Vea cómo Cristo manifestaba la ira de Dios cuando se adentra en el templo que lo habían convertido en cueva de ladrones, dice él. Vea el carácter de Dios. Todo lo que Dios quiso revelar, también lo reveló a través de Cristo. Entonces, si Dios nos está llamando a buscarle continuamente a través de su palabra, y todo lo que Él quiso revelar, también lo reveló a través de Cristo, entonces vivamos para Cristo. Él es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Cristo. Cristo. No podemos tirar a Jesucristo de las Escrituras. No. Es lo más importante, donde se fundamentan todas las Escrituras. Cristo. Todas las Escrituras apuntan hacia Cristo. Aquí Moisés está apuntando hacia Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio de Cristo. Solamente a través de Cristo. Si no tuviésemos a Cristo, no podríamos conocer a Dios. Cristo dice aquí, el libro de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, mi hermano. Entonces busquemos a Cristo, vivamos a Cristo. Cristo debe ser todo lo que nosotros deseemos. Cristo debe ser todo lo que nosotros anhelemos en esta vida. Actuar como Él, quererle a Él, andar como Él, vivir para Cristo, soñar con Él, esperarle que Él vuelva. Si yo pregunto, ¿cuánto esperan la venida del Señor? Su segunda venida. En realidad la mayoría de nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos engañándonos a nosotros mismos porque queremos beber, queremos salir, queremos disfrutar en esta vida, queremos comer, tenemos planes, proyectos, hijos, familia, un sinnúmero de cosas, dinero para allá, dinero para acá. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted soñó con Cristo? Soñó anhelando la venida de Cristo, soñó con el reino venidero. ¿Cuándo? Entonces Cristo es el centro de todo, no podemos olvidarnos de eso. Cristo es el centro de nuestra vida. O Él es todo o Él no es nada. Entonces Cristo. Entonces, ¿dónde vamos a buscar a Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Vamos a buscar a Dios en la oración. Vamos a buscar a Dios en su palabra. Y vamos a buscar a Dios en Cristo y a través de Cristo. Versículo 23 dice así: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí culmina este pasaje, mas no se verá mi rostro. Aquí vemos lo que se conoce en teología como una teofanía, una aparición de Dios al hombre. Las espaldas es una forma de hablar figurativa para referirse a la revelación indirecta de la naturaleza de Dios.
Nosotros sabemos que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero aquí vemos esto que ve las espaldas de Dios es lo que se conoce como una teofanía. Dios tomando formas humanas para darse a conocer al hombre a través de una revelación indirecta de su naturaleza. Y aquí encontramos que finalmente Moisés obtuvo la respuesta a su oración. Finalmente Moisés pudo ver algo de Dios. Finalmente Moisés pudo ver o conocer un poco más del Dios al cual él servía. La recompensa a la búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Es lo que dice Jeremías 29, versículos 12 al 14. Entonces me invocaréis y veréis y oraréis a mí y yo os oiré y buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré para todas las naciones y de todos los pueblos a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, buscar al Señor con todo el corazón. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces Dios es fiel y Él se da a conocer a aquellos que le buscan. Le buscan. Le buscan. Aquí yo tengo un libro de A.W. Tozer, que quiero leer un poco el prefacio de este libro, que dice lo siguiente. Escuche. En esta hora de casi total oscuridad se vislumbra un destello alentador dentro del cristianismo conservador. Cada día son más los que están sintiendo un anhelo creciente de encontrarse con Dios. Almas que desean conocer las realidades espirituales y no se contentan con meras interpretaciones, entre comillas, de la palabra de Dios. Los que tienen verdadera sed de Dios no se contentan hasta que no beben de la fuente de agua viva. Como Moisés, como Elías. No se contentan, no se conforman. Todos aquellos que verdaderamente anhelan una búsqueda más profunda de Dios, no se contentan con simplemente un sermón. No tienen alegría simplemente por una pequeña oración. No se contentan con una pequeña lectura de la porción de la palabra. No. Quieren más. Tienen hambre. Tienen sed. Ven su condición secos, vacíos, necesitados de Dios. Y un tiempo atrás experimentaron eso. Y hoy ven su condición. Entonces no se contentan. Quieren verdaderamente beber de esa fuente de agua viva. Quieren verdaderamente tener comunión con ese Dios que es 3 veces santo. Quieren verdaderamente tener una experiencia con Dios. No estoy hablando mística, no. Sino una experiencia de conocer verdaderamente quién es Dios. El Dios que está aquí en las Escrituras. El Dios de Elías sigue estando en su trono. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde van a estar aquí? ¿Dónde están esos hombres como Moisés, osados, atrevidos para decir: te ruego, Dios, que me muestres tu gloria? Quiero conocerte en la magnitud de tu esencia. Todo lo que el ser humano pueda conocer de ti, yo quiero conocerlo. Y aún para aquellos que están en duda si verdaderamente es posible experimentar esta intimidad con Dios, porque algunos piensan así: no, eso es solamente para... No, está ahí en la Escritura, eso ya pasó, eso es solamente Moisés, Elías, Pablo. No, eran otros tiempos. El Dios de Elías es el mismo, está en el mismo lugar.
Está ahí esperando a que uno traspase a través de Cristo el velo y entre en la presencia del Señor para buscar. Entonces, para todas esas personas que tienen aún duda, vamos a recordarle aquí algunos testimonios. Jonathan Edwards, uno de los mayores sermones predicados por Jonathan Edwards, se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón hasta el día de hoy se traduce en un sinnúmero de idiomas, se reproduce en escritos y se ha regrabado en audios. ¿Cuál fue el impacto de ese sermón? Ese fue el sermón con el cual dio inicio el primer gran despertar, un avivamiento en los Estados Unidos. Para que usted tenga en cuenta un poco la historia. Jonathan Edwards no era el que tenía que predicar ese día. Él ya hace un tiempo venía haciendo una serie de sermones sobre la justificación, enseñando, pero no tenía ningún efecto mayor, que simplemente enseñanza. Pero Jonathan Edwards estuvo 3 días sin comer, sin dormir, sin beber. Y rogaba a Dios orando, decía así: dame la Nueva Inglaterra, los Estados Unidos de América. Llegó el día de aquel sermón. Edwards, como dije, no era el principal, no era el que iba a predicar. Entonces le avisan que va a predicar. Él sube. Cuando sube, una persona dice que su rostro era como quien había contemplado el rostro de Dios. Jonathan Edwards comienza a leer, a predicar aquel escrito, aquel sermón que él tenía preparado. Cuando él comienza a predicar, de repente un hombre corre al púlpito de Edwards y le dice: Señor Edwards, tenga compasión de mí. De pronto, la gente que estaba ahí en el auditorio se comienza a agarrar de las columnas del templo, a agarrar de las bancas. ¿Por qué? Porque ellos creían que el abismo se había abierto y los iba a tragar vivo. La convicción cayó sobre ese auditorio y comenzó el primer gran despertar, un avivamiento, con un hombre que buscó a Dios. Paul David Washer. ¿Usted conoce a Paul Washer, ministerio él, 10 años de misionero en Perú? Él cuenta en una de sus predicaciones cuando llevaba poco tiempo de convertido. Él dice así, que llegaba la época en Estados Unidos donde los jóvenes se iban de campamento cristiano, iban a aprender, compartir, que no es malo, muy bueno. Y el hermano Paul Washer dice que él tenía un hambre, algo distinto. Hambre, sed de Dios. Es como dice A.W. Tozer. Esas personas que no se cansan con mera interpretación. Quieren verdaderamente a Dios. Anhelan tener más de Dios. Anhelan buscarle y hallarle. ¿Qué hizo Paul David Washer? Se fue a la montaña. Fueron días en las montañas. Barba, sin tomar ducha. Él dice, literalmente tomaba piedras del suelo y la lanzaba al cielo y decía: Dios, estoy aquí, Dios, estoy aquí. Literalmente. Él dice, si ustedes me hubiesen visto, pensaría que estoy loco. Pensaría que estaba loco. Y así comenzó la búsqueda. Él cuenta posteriormente a esto que él un día estaba orando en su cuarto, cuando de repente era tan grande la presencia de Dios que parecía que iba a morir él. Y él cuenta que cayó literalmente al piso en forma fetal y estuvo ahí tirado por horas sin poder moverse. Estoy hablando de cosas que no son comunes. Y eso ocurrió con él, Paul David Washer. Yo sé que estas cosas, esta búsqueda de intensidad, yo sé que ustedes las han experimentado. Yo sé que estamos viviendo un periodo denso. Otras etapas de la vida. Estamos viviendo un periodo complejo como país. Nuestro contexto está muy difícil. Y Dios nos está llamando a buscarle nuevamente, a doblar las rodillas,
a buscarle como aquellos primeros días de su conversión, a buscarle con intensidad, mi hermano. Yo sé aquí que el hombre natural no va a entender lo que yo estoy hablando aquí, pero el hombre y la mujer espiritual entienden, experimentaron en algún momento. Aquellos que no lo han experimentado, Dios lo está llamando a experimentar. Esa búsqueda intensa en oración, esa búsqueda donde usted ora y se levanta de la oración convicto de que Dios va a responder esa oración, de que Dios va a intervenir, de que Dios va a actuar, Él va a operar. Aquello imposible para Dios es posible. Estoy hablando de ese nivel de convicción, ese nivel de profundidad de la oración. Yo estaba durante esta semana analizando todo el contexto, viendo, incluso preparando algo para poder predicar, analizando, meditando, orando. Comencé a tener necesidad de Dios. Comencé a sentir mi falta de Dios. Comencé a sentir seco, vacío, necesitado. Comencé a sentir lo siguiente: hay que tirar ciertas cosas, hay que tirar aparato electrónico un poco, hay que apagar un poco Netflix, YouTube, y hay que ir a la oración, hay que ir a la rodilla. Las cosas no van a cambiar, va a ir de mal en peor, y solo se van a mantener en pie hombres y mujeres de oración. Hombres que busquen a Dios como usted lo buscaba en sus primeros años de conversión. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de usted que está aquí de carne y hueso, experimentó eso. Eran madrugadas, eran noches, eran montes, eran valles, vigilia, cánticos. Buscar a Dios, vivía para Dios, respiraba para Dios, no anhelaba nada más en esta tierra. No anhelaba fama, dinero, no importaba nada. Soy forastero y peregrino en tierras extrañas. Estoy aquí en este planeta para avanzar el reino de Dios. Quiero a Dios y solamente a Él. Ruego como Moisés que me muestres tu gloria. Nada de este planeta me llena, nada de aquí me llena. No me sacia nada, ni un matrimonio, ni nada. Estoy sintiendo necesidad de Dios. Estamos así. Debemos clamar como Jonathan Edwards: Señor, estampa la eternidad en nuestros ojos. Estoy hablando de ese nivel de oración. Estoy hablando de oración. Yo voy a contar aquí un poco. Oración en mi primer periodo de conversión. Primeros años. 1, 2, 3 madrugadas, oraciones, vigilias, monte. Donde no importaba nada. Orar. Vivir para Él. Eran cosas extraordinarias, mi hermano. Cosas incomunes. Te ve. Hoy en día la iglesia de la Alianza Eterna ve aquí todo. Resultados de esas oraciones. Mi hermano. Juntos aquí experimentamos esas oraciones. Juntos hemos visto cómo Dios ha obrado. Hemos luchado juntos contra el pecado, viendo dificultades, oposiciones, el diablo, el mundo, demonios, adversidades, luchas. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos puso de rodillas. Porque un día Dios dijo lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eran las palabras del Señor, no eran simplemente, como decía Tozer, meras revelaciones, no eran simplemente recitaciones, era la palabra de Dios. Creíamos estas palabras, nos adentrábamos en oración convicto de que Dios cumpliría su palabra, que veríamos la gloria de Dios, que Dios se revelaría más profundamente cuando luego volviésemos a las Escrituras. Y hoy estamos aquí porque un día le buscamos. Estoy diciendo solamente hombres y mujeres de Dios que le busquen van a marcar. Dios lo va a usar para marcar
caer. Hermano, los días están difíciles. Yo no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a acontecer. No sé lo que... No soy profeta, ni nada de eso, ni creo en todas esas cosas. Pero a la luz de la Escritura, lo único que podemos ver es que indudablemente se avecina una persecución para la iglesia. Y solamente vamos a perseverar buscando a Dios de rodillas, solamente de rodillas. Entonces es tiempo que busquemos al Señor, regocijemos en Él, nos deleitemos en Él. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Dios eterno, haz que esta palabra produzca fruto. Haz que esta palabra se haga realidad en nuestra vida. Señor, así como Moisés te buscó, tú nos estás llamando a buscarte, Señor, por encima de todo. No queremos nada más en esta vida. ¿Quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada más deseamos en la tierra, Señor. Despiértanos, Señor. Vuélvenos a las rodillas. Vuélvenos a la oración. Padre eterno, derrama de tu gracia abundante. Guíanos a regocijarnos en ti. Señor, apodérate tú, Señor, de esta oración, de esta predicación, que produzca el efecto que usted quiere. Señor, tu palabra dice que ella no vuelve jamás vacía. Ella produce, Señor, lo que tú quieres que produzca. Señor, levanta un pueblo de oración. Oh, Padre Celestial, produce un avivamiento en medio de este contexto. Solamente tú nos puedes salvar. 503 años de la Reforma Protestante y hoy estamos semejantes a los tiempos de Lutero, donde la iglesia necesita volver a la Escritura, necesita volver a Cristo, necesita volver a la oración. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Hoy más que nunca te necesitamos. Señor, te necesitamos. Abre nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra mente. Coloca la mente de Cristo, Señor. Guíanos a buscarte. Coloca hambre y sed, Señor, de ti. Que no nos contentemos con meras interpretaciones de tu palabra. Coloca necesidad, Señor. Que estemos sedientos por la eternidad, sedientos por Dios, sedientos por Cristo, sedientos por tu palabra, sedientos por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos consuele, nos motive, nos lleve a ti, Señor. Trae ánimo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Avívanos, Señor, y seremos avivados. Despiértanos, Señor, despiértanos. Oh, Señor. Señor, grande y eterno, no hay otro como tú. La sustancia misma del Dios invisible. En ti, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted es la exacta expresión de la gloria de Dios. Cristo, grande y eterno. No hay otro como usted. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Agradecemos por aquella salvación gloriosa que llevó a cabo en aquella cruz, donde se hizo maldito, Señor, cargando sobre sí nuestra iniquidad.
para que hoy podamos alabar a Dios y conocerle y dar a conocer, Señor. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo, a tu iglesia le he encomendado preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Prepáranos, Señor. Prepáranos. Danos la gracia, la fortaleza, la valentía para poder proclamar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.